Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un Mateos 20, 1 en adelante. Quiero que sepamos que eso es, dice, los obreros de la viña. Quiero que entendamos que el Señor nos da esa parábola y lo que, dígame, 20. Lo que vamos a entender, si el Señor lo permite, a través de esta parábola, es que la salvación es para todos. Oiga bien, es para todos. Y no porque unos estemos o otros han estado antes que nosotros, y luego estamos nosotros, y luego vienen ustedes, y luego vienen otros más delante. Quiero que entendamos es que la misma salvación es para todos. Para el que está desde, por decir un ejemplo, el que está desde niño, o que tiene 50 años, como el que tiene 20, como el que puede llegar en el mismo día. Por decir, como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz recibió la vida eterna, la salvación, en ese instante en la cruz. Entonces quiero que entendamos que la misma salvación alcanzó él en ese momento. Vamos a ver. Porque el reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahí lo que quiero que vayamos entendiendo aquí dice, semejante a un hombre, dice, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Quiero que entender es que el Señor sale a buscarnos a cada uno de nosotros. No somos nosotros que buscamos al Padre. El Señor es que nos busca a cada uno de nosotros. Perdón. Y eso es lo que quiero que entendamos. Nada más que Él lo está haciendo como parábola aquí. Un ejemplo que salió, dice, por la mañana a contratar obreros para su viña. 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahí está hablando de dinero, pero quiero que entendamos que para nosotros es la salvación. Es la vida eterna. Entonces quiero que entendamos que no importa si inició desde pequeño y alguien entró como el ladrón de la cruz, en el mismo momento no se enoje porque la salvación así es. Pero lo vamos a ir entendiendo, creo. Y habiendo convenido, dice, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo, dice, cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, sin hacer nada. 4. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquel al primero le dijo cuánto le iba a dar, al segundo no, al tercero tampoco, que estamos en el cuatro. Pero quiero que entendamos que la paga es la misma. El del pecado puede ser un pecado pequeño, un pecado grande, y si es condenado, al mismo infierno va. Y en nosotros pues es para la vida eterna. Os daré, dice, lo que es justo, y ellos fueron. 5. Salió otra vez, dice, cerca de la hora sexta y novena, o sea, ahí salió 2 veces, e hizo lo mismo, o sea, contrató a otras personas, buscó a otros hijos, eso es lo que da a entender. Unos entraron desde la primera, otros entraron a la hora tercera, otros entraron a la hora cuarta, aquí entraron a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. 6. Y saliendo, dice, cerca de la hora 11, ya al final del día, digámoslo así, ¿verdad? O como el ladrón de la cruz al final de la muerte, quiero que vayamos entendiendo, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Yo les diría ahí, porque como nadie nos ha hablado de la palabra. Porque eso fue lo que ocurrió cuando el eunuco le dijo, ¿y cómo entenderé si no hay quien me explique la palabra? Eso es lo que quiero que entendamos. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Estamos entendiendo? Miraron, vuelvo a repetir, unos entraron a primera otras a la tercera, a la cuarta, a la sexta, novena, y estos llegaron a la 11ª hora. Repito, les dijeron, dice, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal,
comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Los postreros quiénes son? Los últimos. Vuelvo a repetir, como el ladrón de la cruz en el momento. Entonces los últimos. Pero ¿qué sucede? Porque quiero que entendamos que el Señor lo que nos demuestra es que de repente hay quienes tienen 50 años de estar en una congregación, sea solo de oyentes o sea sirviendo en el púlpito, y creen que van a recibir algo diferente. No, la paga es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que el ladrón de la cruz anduvo, por decir, de la A a la Z con todas las tribulaciones del mundo. Pero si él hubiese estado por decir, desde que tenía 20 años, después del 21 años, él iba a vivir una vida completamente diferente, porque ya no iba a vivir una vida de tribulación, ya no iba a vivir una vida de miedo, ya no iba a vivir una vida de hipocresía, ya no iba a vivir una vida de envidia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su vida. Y eso es lo que nos demuestra la palabra. Vamos a seguirle. Repito, cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: llamad a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Repito, ¿va? Empezó a pagarle desde al último que llegó a la hora undécima, novena, sexta y ahí. Y al venir, dice, los que habían ido cerca de la hora undécima, estamos hablando del último, recibieron cada uno, dice, un denario, el mismo pago, la misma salvación. Él aquí demuestra como un pago, pero quiero que entendamos que la misma salvación es para unos como para otros. Eso es lo que nos demuestra la palabra. Al venir también, dice, los primeros, o sea, los que contrató desde un principio, es lo que nos demuestra, pensaron, eso es lo que quiero que entendamos para que miren, pensaron que habían de recibir, dice, más. O sea, que porque estuvieron más tiempo con el Señor, pensaron que iban a recibir más paga. No, la paga es la misma, la salvación es la misma, la vida eterna es la misma. La misma, como hemos dicho, para los que nacieron, ya murieron, lo mismo para los que acaban de nacer, lo mismo para nosotros y lo mismo para las próximas generaciones. Es una sola salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que no porque hemos estado andando más con el Señor vamos a recibir más. No, la salvación es la misma. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia? Entonces que usted va a estar en esa cobertura, va a estar en esa plenitud desde aquí en vida y no esperar a morirse en el último momento. Al venir también, dice, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces quiero que entendamos que alguien puede estar 50 años, 60 años, qué sé yo. Vaya, Moisés tuvo como más de 100 y algo de años. No, porque entró a los 80 años, ¿verdad? Por eso, Moisés. Sí, más o menos, pero por decir algo, ¿va? Entonces quiero que entendamos que la misma salvación es para todos. Yo podría decir, vaya, les diría, miren, yo estoy ya desde los 45 años en el Señor y de repente ustedes tienen un año. La misma salvación mía es la de ustedes. Eso es lo que quiero que entendamos. La diferencia es que ya vivo en esa confianza, en esa plenitud para con el Señor. Ellos recibieron cada uno un denario, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. O sea, murmuraron contra el Señor. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ellos iban a recibir más. Lo más que ellos pudieron ver recibido fue el tiempo que el Señor los guardó aquí, que les proveyó aquí en la tierra mientras estaban. Pero antes de eso, la salvación es la misma. Miren, y murmuraron contra el padre de familia. Hay muchas personas por decir, vamos a decir, aquí estamos lo que estamos, ¿no? Y de repente viene alguien de última y el Señor ya permite cuando acuerde, él ya esté predicando. Y de repente puede decir alguien, ve que ya viene llegando y está predicando. Si él ha dispuesto su corazón para con el Señor y el Señor se lo permite, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Pero sí hay quienes se incomodan, porque eso es, cuando habla aquí de murmuración, eso es lo que nos demuestra que murmuraron los otros que reclamaron que habían estado con él desde un principio. 12. Diciendo estos postreros han trabajado, dice, una sola hora. O sea, los que llegaron a la hora undécima, una sola hora. Y los has hecho, dice, iguales a nosotros
que hemos soportado, dice, la carga y el calor del día. O sea, hemos soportado desde qué sé yo cuántos años. Eso es lo que nos da a entender. Y los otros pues estaban murmurando por eso. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, dice, no conveniste conmigo en un denario. O sea, ¿por qué me estás reclamando si lo único que yo te dije que te iba a dar es la vida eterna? ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Que alguien va a recibir más? No. Es la misma salvación. Les voy a poner un ejemplo. Hasta para la misma María, que fue un instrumento utilizado, ese vientre para que naciera Jesús. La misma salvación de ella es suya y es mía. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Repito. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no te conveniste, dice, conmigo en un denario. O sea, aceptaste que llegara Jesús, lo que vamos a recibir es la vida eterna. Entonces, ¿por qué vamos a estar murmurando para que nos den más si el convenio ese es llegar a Él y pasar a la vida eterna para ir al lugar celestial? Entonces no podemos estar, pero yo he estado y he andado, por decir, que dijera uno, yo voy para allá el domingo para Yarumel y el miércoles para acá y el sábado. No. La salvación es la misma para todos. 14. Tomad, dice, lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar, dice, a estos postreros como a ti. O sea, Él le da la vida eterna a todos los que la aceptan. Porque Él vino por todos. Él no vino solo por uno. Él vino por todos, pero no todos lo recibieron. Y eso es lo que quiero que entendamos. 15. No me es lícito hacerlo, dice, lo que quiera con lo mío. O sea, Él es omnipotente, es soberano. Él hace lo que Él quiere y lo da a quien Él quiere. Por eso hay una parte donde dice que no es del que quiere ni del que corre, sino dice de quien yo tengo misericordia. Y eso es lo que debemos de entender. ¿O tienes tú, dice, envidia porque yo soy bueno? O sea, Él es bueno, Él es misericordioso. A Él hace todo. Y vuelvo a repetir, Él hizo lo que hizo en el del ladrón de la cruz. En el momento pasó a la vida eterna. ¿Qué es lo único que tuvo que hacer y qué es lo único que tuve que hacer y qué es lo único que debemos de hacer todos si no lo han hecho? Es llegar con un corazón contrito y humillado. Y el Señor no lo rechaza. ¿Estamos claros? Porque yo, dice, soy bueno. Así los primeros, mire, serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué nos enseña? Que no todos van a pasar a la vida eterna. O sea, ¿qué nos enseña? Él nos llama a todo mundo. Él vino, si leemos el Juan 3:17, vamos a ver, ya vamos a terminar, solo quiero que entendamos que ahí no dice que Él solo vino por unos, o sea, Él vino por todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no todos lo aceptaron, que no todos lo recibieron, y eso es lo que nos demuestra la palabra. Miren lo que nos dice, 17, miren. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo, no habla solo de los hijos en ese momento, para que el mundo sea salvo por Él. O sea, para que todos seamos salvos por Él. Pero ¿cuál es la condición o cuál es el problema o por qué quienes no lo reciben? Lo manifiesta en el 18. Miren, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces entendamos que, volvamos donde estaba, que ¿quiénes son los que no pasan? Los que no lo reciben, pero Él vino por todos. Él vino incluso por Judas, pero Judas le interesó más el negocio de venderlo. Y así mismo muchos, el ladrón de la cruz, uno no aceptó, porque él pudo haber dicho, pues voy a aprovechar y voy a decir lo mismo que hizo este. Pero no, al contrario, más bien dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, y si te parece, me salvas a mí. Eso es prácticamente lo que dio él a entender. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, están a entender, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Porque hay quienes lo hacen solo de labios, pero en el corazón no está. 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, dice, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino
y les dijo: he aquí subida a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hasta ahí vamos a llegar. Quiero que entendamos esa parte, y vamos a terminar hasta el 16, pero leímos hasta el 19, parece, ¿verdad? Quiero que entendamos esa parte, eso último, todo quiero que lo entendamos, pero eso último, nomás recalco lo último, ahorita, es que Jesús siempre le manifestó a ellos qué era lo que le iba a pasar, pero nadie le ponía cuidado. Nadie le ponía cuidado. Ahí es cuando después, cuando ellos enteramente lo miraron, que lo vituperaron, que lo crucificaron, que lo latigaron y que hicieron todo lo que hicieron, hasta entonces les cayó el 20, como decimos a veces, y se dieron cuenta que todo eso que a él le pasó ya lo había manifestado antes de que suceda. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, a través del Padre, o el Padre a través de su Hijo amado, es que nos demos cuenta que todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Y por qué se va a cumplir? Para que se sepa que eso se dijo antes. No es algo que apareció de improviso ahí, no. Todo se va a ir y se va y se ha ido cumpliendo de acuerdo al plan. Dijeron, él lo manifestó en esos textos ahí que iba a ser crucificado, sí. Ellos no lo entendieron, no, ni creo que ni le pusieron cuidado, de dicho, está loco, porque no sé de qué habla. Pero después, lógicamente, lograron entender que hablaban de él. Hasta ahí vamos a llegar. Solo digámosle ahí: amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.